Busque ahí conmigo Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 16 en adelante. Si lo encontró, me dice amén. Leemos entonces. Dice así la palabra del Señor. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conoceremos así. De modo que si alguno está en Cristo, que dice, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene ¿de quién? De Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba, dice la palabra, en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó ¿a quiénes? A nosotros la palabra de reconciliación. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de compartir, de predicar de tu palabra. Señor, dame gracia, úsame en esta hora para hablar de tu verdad, para compartir, Señor, con la iglesia lo que tú has hablado a mi vida, a mi corazón, lo que tú has trabajado primeramente conmigo, Señor. Y que esta palabra para cada uno de los que hoy estamos acá sea verdadero alimento y comida a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Sea tu palabra, Señor, cambiando, transformando nuestro pensamiento, redireccionando la dirección de nuestra vida, de nuestros pasos, Señor. Sea tu palabra, Dios, poderosa sobre nuestras vidas. Tu palabra tiene poder para cambiar nuestros destinos, Señor. Tu palabra trae sanidad y nuevas oportunidades sobre nuestras vidas. Gracias, Señor, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Puse como título a este mensaje, elijo creer. ¿Elijo creer en qué? Precisamente, elijo creer en la verdad de Dios, en la palabra del Señor. Elijo creer en la verdad que Él tiene preparada para mi vida. Yo siempre he creído y lo predico y lo predicaré, quizás muchas veces, pero lo he dicho predicando, que Dios siempre puede escribir en cada uno de nosotros una nueva historia de vida. Dios siempre puede hacer algo nuevo en nuestras vidas. La gracia, la obra del Espíritu Santo siempre está presente y trabajando en nuestras vidas. Y esta es una verdad que yo creo con todo mi corazón. Y la abrazo a esta verdad una y otra vez. Y vuelvo a esta promesa una y otra vez. Las veces que sea necesario vuelvo a esta verdad. Que Dios puede escribir y hacer algo nuevo en mi vida hoy. No solo en el momento y en el día en que yo me encontré con el Señor. Ahí se produce una transformación, lo que nosotros llamamos conversión. Pero también esa obra es continua en la vida del creyente. No se detiene en el momento en que nos encontramos con Cristo. Ahí inicia nuestra vida con el Señor. Pero ahí inicia una transformación continua. Una y otra vez el Espíritu Santo comienza a trabajar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, y comienza a guiarnos y a llevarnos y conducirnos hasta lo que Él quiere para nuestras vidas. Una y otra vez yo me abrazo a esta verdad. Que en Cristo Jesús todas las cosas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo. No es una verdad solo para iniciar mi caminar con el Señor. Es una verdad que tiene que guiar toda mi vida. A veces para entender una verdad nos ayuda a ilustrar esta verdad con alguna historia. Y yo voy a contar acá un testimonio. Se trata de un joven que nació y su vida era ya una tragedia. Su abuelo
Fue considerado un hombre violento, un asesino. Derramó sangre. Fue un asesino así, tal cual. No hay otra forma de describirlo. Su papá muere a los 24 años de edad. También un asesino. También un hombre que hizo de su vida lo que quiso. Nada lo gobernó. Se dio a todos los placeres y se desenfrenó completamente. Muere a los 24 años y este niño queda huérfano a los 8 años de edad. Imagínese esa historia de vida, ese destino. La gente antes que él hiciera lo bueno o lo malo, ya lo tenía etiquetado. Va a ser igual que su abuelo, va a ser igual que su padre. Nació ya con una condena previa, sin haber hecho ni siquiera lo bueno o lo malo. ¿Está conmigo? ¿Qué destino puede tener alguien así? Esa es su procedencia. Pero nosotros juntos acabamos de leer una verdad de Dios, que Dios todo lo puede hacer nuevo. ¿Usted sabe de quién estoy hablando? ¿Alguien? Muy bien, Naúm. Un 10, Instituto Bíblico, por eso un 10. Estamos hablando del rey Josías. Su padre, su abuelo Manasés, un asesino, así lo describe la Escritura, derramó sangre, dice, por toda Jerusalén y murió. El padre de Josías fue Amón. Dice que fue un asesino y un idólatra. Levantó altares y sacrificó niños a los dioses. Rey sobre Israel. A los 24 años es asesinado Amón por los más cercanos. Le quitan la vida. Se levanta una comisión, hace justicia y Josías asume el trono con 8 años de edad. Esa es la edad que tiene Josías. Y dice la palabra literalmente que Amón anduvo en los caminos de su padre Manasés. ¿Qué destino tenía ese niño? 8 años, esa es su historia de familia. Repetir la misma historia que sus padres. Eso era lo que esperaba la gente que él hiciera. Hay dichos ahí populares, de tal palo, tal astilla. El fruto no cae lejos del árbol. A veces la gente nos puede etiquetar. Hoy se usa ese concepto, especialmente en redes sociales. Etiquétame en la foto. La gente nos pone carteles, etiquetas. Divorciado. Nos ponen etiquetas. Alcohólico, toda su familia es alcohólica. Drogadictos. Y quiere eso venir a marcar nuestra vida. Pero en Cristo dice la palabra que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. ¿Qué hizo este niño rey? Creció guiado por esta comisión, pero a los 16 años dice que tomó una decisión y comenzó a derribar todos los altares que se habían levantado en Israel. Toda la idolatría comenzó a sacarla de la ciudad y comenzó a quemar todos los altares que se habían levantado a los dioses paganos. Por todo Israel comenzó a hacer una gran reforma a los 16 años de edad. Y la Biblia dice algo muy interesante. Dice que Josías anduvo en los caminos rectos de David, su padre. ¿Qué hizo Josías? Buscó un referente, buscó a alguien a quien seguir y empezó a buscar en su línea genealógica y llegó hasta David y vio a David y vio ahí un modelo a quien imitar y tomó a David como un referente y yo quiero ser como ese rey David
quiero ser un rey íntegro, justo, que ande delante de Dios en verdad y en justicia. Y tomó a David como ese modelo y referente para su vida. Y ahí comenzó a tomar decisiones intencionadamente que lo llevaran a ser el rey que fue Josías. Uno no elige el lugar donde nace ni las circunstancias que rodean su vida, pero uno sí puede elegir qué va a hacer en Cristo, con esta nueva oportunidad que el Señor le ha dado. Y uno puede buscar en el Señor referentes a quienes imitar y seguir sus pasos en la fe. Dice el apóstol Pablo a todos los creyentes: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Nos llama a todos a imitar su conducta como Él ha imitado la conducta de Cristo nuestro Señor. A veces nuestra vida está marcada por diferentes realidades y uno se tiene que ir construyendo. ¿Cómo me construyo yo? A través de la verdad de la palabra, pero también a través de la comunión con la iglesia, porque en medio nuestro hay hombres y hay mujeres de Dios, hay mujeres de fe, hay hombres de fe, y yo los veo y veo su obra, veo su vida, veo su matrimonio, veo su servicio, y tomo aquello y trato de imitarlo. ¿Por qué? Porque veo que ellos buscan crecer en lo espiritual, crecer en el Señor, crecer en Dios. Debemos de buscar en medio nuestro, sí, siempre a quien imitar. Primeramente a Cristo nuestro Señor, pero también en medio nuestro hay hombres y mujeres que su conducta y su testimonio es digno de ser imitado por otros. Nuestro pastor nos ha impregnado de la pasión por el evangelismo, y eso es parte del ADN, de la identidad de esta iglesia. Otros hombres nos inspiran a orar, a buscar la presencia del Señor. Otras personas nos han inspirado el amor por la palabra, por amar la palabra, por amar la escritura, y tomamos esa verdad. Y así vamos caminando con el Señor. Imitamos a Cristo, sí, Él es nuestro mayor referente, pero también en medio nuestro y en la iglesia del Señor hay dones que debemos de reconocer y buscar en ellos también, aprender de ellos. Recuerde que la iglesia y la fe se vive en comunidad. No la vivimos aisladamente. No es algo solo entre yo y el Señor. La iglesia también se vive en comunidad. Y de pronto, si yo busco en mi pasado y no tengo a alguien a quien imitar, bueno, voy a la cruz de Cristo, porque ahí está mi nueva identidad en el Señor. Porque dice la palabra que a todos los que hemos creído en el Señor se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Por lo tanto, si en mi familia no hay nadie que se haya parado en esta brecha de la fe, yo voy a la cruz de Cristo. Yo soy hijo de Dios y heredero de todas sus promesas, coheredero con Cristo. Ahí anclo mi vida y ahí anclo mi fe, en la cruz de Cristo. Y mi historia de vida va a ser totalmente distinta, porque ahora estoy en Cristo. Eso es lo que acabamos de leer. A nadie conocemos ahora según la carne, sino según ahora su vida en Cristo nuestro Señor. Lo que yo era antes de Cristo, eso quedó atrás bajo la sangre del Señor. Ahora tengo una nueva historia y un nuevo destino en el Señor. Dios está escribiendo una nueva historia en mi vida y en la vida de mi familia. Mis hijos van a tener algo que imitar de mí, porque yo estoy en Cristo. Van a ver la obra del Señor en mi vida. Serás testimonio en medio de tu familia. Mujer, serás de testimonio en medio de tu familia. Abuela, ahí que estás con los nietos, al cuidado de ellos, háblales del Señor, háblales de la palabra del Señor. Serás de testimonio al paso de los años. La fe de mi abuelo, la fe de mi abuela, porque ahora estás en Cristo Jesús.
Por eso lo que hizo Josías fue buscar un referente. Josías no tenía la verdad que nosotros tenemos. No tenía a Cristo, no tenía esta revelación. Él buscó en lo que tenía en sus antepasados y llegó a David. Nosotros podemos ir a la cruz de Cristo. Ahí está mi vida, ahí está mi identidad, ahí está lo que el Señor está construyendo en mí. Yo soy hijo de Dios y heredero de todas sus promesas. Él es mi Padre eterno. Pero Josías tuvo algo que todos necesitamos tener. Fue intencionado. Fue intencionado en derribar los altares, lo primero que hizo. Después, ¿qué hizo Josías? Intencionadamente restauró el templo en Jerusalén. El templo estaba abandonado, estaba destruido. Por varias generaciones se había dejado de adorar a Dios en aquel lugar. Josías entonces restaura intencionadamente a sus 18 años el templo. Es decir, que Josías dio la importancia que debe de tener nuestra comunión con el Señor. El templo representaba la comunión con Dios. Era el lugar donde se iba a orar y adorar a Dios. Ser intencionados. Yo recibo una promesa del Señor. Dios quiere hacer todo nuevo en mí. Lo creo, lo abrazo, creo esa verdad. Pero tomo decisiones que me mantienen enfocado y firme en esa verdad. Y una de esas decisiones es cuidar mi comunión diaria y continua con el Señor. No descuidarla. Darle el lugar y la importancia que eso debe de tener. Si yo quiero crecer en mi vida espiritual, tengo que tener comunión con Dios. No puedo vivir solo de bocanadas de aire. No puedo vivir solo de algún culto que me emocionó. No puedo vivir solo de alabanzas que pongo de pronto en el día. No, yo intencionadamente busco al Señor. Porque dice la palabra que Dios recompensa a todo aquel que le busca. Intencionadamente busco a Dios. Cuido mi relación con el Señor. Josías intencionadamente, ¿qué hizo? Restauró el templo. Cuando yo descuido mi relación con el Señor, saco mi vista de las promesas que Dios me dio a mi vida. Dice el Salmo de Asaf que dudó en su corazón, dice, porque vi cómo los malos prosperaban y cómo eran bendecidos. Pero dice, cuando volví mi mirada al templo, al tabernáculo, entendí cuál era el propósito de Dios con mi vida y cuál era el propósito de Dios con la vida de aquellos que no le buscaban. Entonces dice, me deleité y me regocijé en el Señor. Cuando yo descuido mi comunión con Dios, empiezo a mirar mi realidad de otra forma. Ya no como Dios lo ve, sino que me empiezo a fijar en cómo otros que hacen las cosas en forma incorrecta, de pronto a mi vista son bendecidos, son prosperados, y eso llena de amargura mi corazón. Y dejo de creer en las promesas y en la verdad de Dios para mi vida. No descuide su comunión con Dios, porque eso lo va a desviar del propósito que Dios tiene para su vida. Sea intencionado, busque al Señor. Si usted ha entregado su vida a Cristo y cree en esta verdad, que Dios hace todo nuevo, crea profundamente en aquello, pero tenga una comunión profunda con Dios, porque eso lo mantendrá enfocado en la verdad de Dios. Tercera cosa que hizo Josías, volvió a tener amor el pueblo y él por la palabra de Dios. Dice que cuando estaban restaurando el templo, reconstruyendo, que todo el pueblo se ofreció a ayudar, cada uno de acuerdo a la gracia, al don que Dios le había dado, que estaban en medio de aquello. Dice que de pronto encontraron la palabra, la ley. Estaba perdida, no la habían leído y de pronto la encontraron. Eso es como que estuviéramos reparando acá y debajo ahí del mini altar que tenemos del teclado apareciera la Biblia, la Escritura, y alguien dijera, encontramos la palabra. Y comenzaron, dice, a leerla. Y comenzó Josías a leer la palabra, dice, y se quebrantó
porque se dio cuenta de cuán lejos estaban de lo que Dios quería para el pueblo, para sus vidas. Y comenzó a llorar y a arrepentirse delante del Señor. Sea intencionado en su comunión con Dios y en su amor y en su devoción por la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor es la que sana nuestras vidas. Es ella la que cambia nuestros pensamientos. La fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. La palabra tiene poder sobre nuestras vidas. Cuando yo leo una verdad de Dios, esta se puede apoderar de mi vida, de mi corazón, y transformar y renovar completamente mi entendimiento. Yo lo dije el día sábado predicando a los jóvenes. Yo odio las tijeras, porque cuando tenía como 7 años, a mí me dijeron que yo tenía una dislexia severa, y eso es así. Y a mi mamá le dijeron, y yo estaba ahí, que yo iba a llegar con suerte a 5º básico en mi educación. Y me pusieron una psicopedagoga, y la psicopedagoga me hacía recortar círculos, cuadrados y triángulos todas las tardes, por horas, porque dentro de mi dislexia no tenía motricidad fina, por lo tanto no podía escribir. Escribía y nadie me entendía. Entonces el profesor, en esos años, hace ya varios años atrás, me marcaba con una X toda la hoja y me ponía en rojo: no se entiende nada, 0. Todas mis pruebas eran igual. Pero mi mamá me dijo a mí un texto y me dijo: mira, Eduardo, esto es lo que dijeron ellos, pero Cristo tiene otro destino para ti, otra verdad. Y vamos a creer en lo que dice la palabra y no en lo que dicen los hombres. Y me dijo: este es tu texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando tú estés ahí, tú vas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo era un niño, tenía 7, 8 años. Yo creía el texto. No tenía contexto, estudio, nada. Yo creí a pie junto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mi mamá oraba por mí en las pruebas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y así estuve hasta que salí del colegio, hasta que fui a la universidad, bajo la misma verdad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo me apropié de esa palabra y la hice una verdad. Por muchos años tuve temor de hablar en público. Por muchos años. Quienes me conocen de hace muchos años saben que yo no predicaba, no hablaba en público, nada. Mi trabajo siempre era administrativo y bajo el púlpito. A mí me encanta organizar cosas. Hay un don ahí, yo creo, una gracia del Señor en eso. Pero siempre yo trabajé sirviendo dentro de la iglesia, ayudando a otros por muchos años. Formando a otros, pero siempre desde debajo del púlpito, porque tenía un terror a hablar en público. Pero en algún momento, hablando con el Señor, me di cuenta que Dios quería desarrollarme en otras áreas y que yo necesitaba ser aquello que el Señor soñó que yo fuera. Y eso significaba cambiar mi mentalidad, cambiar la forma de verme, a mí mismo primeramente. Entonces tomé la palabra y comencé a repetirla una y otra vez. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y la repetía una y otra vez. Y repetía esa verdad una y otra vez. Y la escribí y la pegué en la pared y la veía y la tenía en el celular. Hasta que esa verdad se hizo carne en mi vida. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Y esta verdad, que Dios hace todas las cosas nuevas, la creo con todo mi corazón y la veo hecha una realidad en mi vida. Y la repito una y otra vez. Y si hay algo que la gente puede aprender de mí, es que yo creo en las personas. Yo creo en la gente.
porque Dios creyó en mí. Así de simple, la gracia que cayó sobre mí cae sobre mi hermano. La misma gracia que abrazó mi vida abraza la vida de mi hermano. Por eso cuando yo veo a alguien no veo un problema. Yo veo una persona en la cual Cristo puede ser glorificado. Hay gente que ve a las personas y las ve como un problema. Por el carácter, por la forma, porque no se adapta. Yo veo una oportunidad. Cristo puede transformarlo. Cristo puede ser glorificado en esa vida. Sea intencionado en tener comunión con Dios y en amar la palabra de Dios. Porque usted un día va a estar leyendo la palabra. Y esa palabra va a llegar a su corazón y lo va a impactar. Y va a cambiar de pronto su perspectiva de la vida. Y usted no lo va a poder explicar a otros porque es algo íntimo entre el Señor y yo. Pero de pronto esa promesa yo la creí con todo mi corazón. Y comencé a ver la obra de Dios en mi vida. Crea que el Señor puede hacer todo nuevo en su vida. Que Dios puede escribir una nueva historia en su vida y en la historia de su familia. Que con usted comienza otro tiempo en la historia de su familia. Que hay cosas que no van a volver a suceder porque ahora usted está en Cristo Jesús. Tercera cosa que hizo Josías, fue intencionado y perseveró en esta verdad. Obedeció toda su vida a estos principios de fe. Porque dice la palabra que todo el tiempo en que Josías vivió, el pueblo fue fiel a Dios y guardó su comunión con Dios. Si algo tuvo Josías, que fue rey en Israel por 31 años, es que fue fiel a la verdad del Señor. El día que él decidió agradar a Dios a sus 16 años, cuando dijo todos los ídolos salen de Israel, después a sus 18 años, cuando dijo vamos a restaurar el templo, después ya teniendo 19 años vamos a guardar la ley del Señor, permaneció en esa verdad todos los días de su vida. Sea fiel al Señor, persevere en la verdad de Dios, congréguese, ame al Señor, ame la iglesia, tenga una vida de oración, ame la palabra del Señor, persevere en estos principios y va a ver la obra y la bondad de Dios sobre su vida. Porque dice la palabra que cuando encontraron la ley, fueron donde una profetisa, Hulda, y la fueron a buscar porque el rey quería saber qué pensaba Dios de esta verdad. Y dice que la profetisa dijo, díganle al rey que Dios ha visto, dice, su humildad y su arrepentimiento, y tendrá misericordia de él y de toda su generación. Dios ve como nosotros actuamos. Dios te ve en tu intimidad, en tu caminar, en tu servicio, en tu oración, en tu amor. El Señor está observando. Y Dios tiene misericordia. Dios es movido a misericordia continuamente. Cuando ve un hombre y una mujer que aman su palabra y aman su presencia. Por lo tanto, el Señor puede hacer algo nuevo en tu vida y en tu generación. Porque esto no termina contigo. ¿Qué herencia vamos a dejar a nuestros hijos? A veces pensamos solo en una herencia material, ¿sí? Tenemos esa frase, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos es la educación. Es una carrera, es una herramienta. ¿Qué herencia trascendental le vamos a dejar a nuestros hijos? Porque hay mucha gente que tiene una carrera, que tiene una profesión, pero su vida está vacía sin el Señor. Yo he recibido este año a varios jóvenes ya de unos 30 años. Les digo jóvenes porque yo estoy en los 40. Que llegan acá en profundas depresiones, que no le encuentran sentido a la vida. Porque son profesionales,
se han consolidado en sus trabajos económicamente, tienen aparentemente todo para ser feliz, para estar plenos. Algunos de ellos están casados, pero sus vidas las sienten vacías. Y muchos de aquellos que me llegan, el Señor es testigo, llegan porque en general sus abuelos los traían a esta iglesia. Siempre es como el mismo relato. Mi abuelo me trajo cuando yo era niño, después nunca más volví porque mi abuelo se enfermó y yo crecí, estuve un tiempo acá, me fui al mundo, terminé evangélico, anduve en Egipto y hoy tengo tal edad, esto soy profesional, pero no siento ganas de levantarme, de vivir, me siento vacío. ¿Qué le vamos a dejar? ¿Qué herencia hay? Más allá de la educación. Las decisiones intencionadamente que usted tome hoy van a repercutir en sus generaciones. Lo que usted esté decidiendo hoy va a tener una repercusión en su siguiente generación y en su siguiente generación. Siempre la palabra dice que por amor a los patriarcas Dios tuvo misericordia de Israel. Dios ve lo que cada uno de nosotros está haciendo. Y termino con esto. Esta verdad es para creerla, para abrazarla, para amarla, pero también para compartirla. Esta verdad no puede quedarse conmigo y detenerse en mí. Esta verdad también es para otros. Dice la palabra al apóstol Pedro: a nada y a nadie llames común o inmundo. No llamemos común o inmundo lo que Dios ha santificado. Cuando usted ve a alguien, no lo vea solo con sus ojos naturales. Véalo a través de Cristo. Porque lo que acabamos de leer es que Dios a todos nosotros nos llamó a este ministerio de la reconciliación, de volver a tener comunión con Dios, de llevar a la gente a volver a tener comunión con Dios. Por lo tanto, cuando usted ve a alguien, no lo etiquete. No diga, no, su abuelo fue un asesino, su padre fue un asesino, no tiene esperanza. No, en Cristo tiene esperanza. Podemos ver la obra del Señor en su vida. No etiquete a nadie. Así como usted no quiere ser marcado por algo, no marque la vida de otra persona. Y dentro de la comunidad de fe y dentro de la iglesia, no marque la vida de una persona. Porque nosotros a veces conocemos las historias de vida y conocemos de pronto los errores que suceden dentro de la comunidad de fe y marcamos a la gente y le ponemos una etiqueta y ya no nos juntamos con esa persona y ya no tenemos comunión. Recuerde, a nadie llame común o inmundo, porque es el Señor el que lo ha santificado. Así como Dios puede escribir una nueva historia en mi vida, también lo puede hacer en la vida de mi hermano. Así que crea en esta verdad, que la gracia que me atrapó a mí también puede atrapar la vida de mi hermano, y que esta verdad es para todos. Nunca se olvide, sea intencionado en su búsqueda del Señor, en su devoción a Dios, en su amor a la palabra y en su perseverancia en la fe. Hoy día hablé con una persona precisamente y me dijo, no sé qué dirección tomar. Y yo le dije esta misma verdad: cuando yo no sé qué hacer, vuelvo a la esencia de las cosas. La esencia de la verdad es tener comunión con Dios, amar su palabra y estar rodeado de una comunidad de fe. Yo sigo aquello
Cuando no sé qué hacer, vuelvo a estas verdades, a estos principios. Porque estos principios que dieron vida y sustentaron al rey Josías, dan vida y sustentan al creyente hoy. Y lo seguirán haciendo el día de mañana. La palabra y la comunión con Dios sigue transformando nuestras vidas. Amén. Dele un aplauso ahí al Señor. Le quiero invitar ahí a que se ponga de pie un momento. Yo no sé cómo usted llegó a esta casa, cómo llegó hoy. Pero lo que sí sé es que si usted pone su vida en las manos del Señor y es intencionado en esto, Dios puede hacer todo nuevo en su vida. Puede transformar completamente la historia de su vida, cambiar completamente el destino de su vida y de su familia. Por eso yo vuelvo a esta verdad una y otra vez. Y cuando siento que hay áreas de mi vida en que no avanzo, Señor, haz todo nuevo en mí. Recrea dentro de mí un espíritu recto. Así lo dijo David. ¿Puede levantar sus manos ahí conmigo un momento? Levante sus manos delante del Señor. Oh amado Espíritu Santo, yo he hablado lo que tú has traído a mi corazón. Y he hablado lo que tú primeramente has trabajado en intimidad conmigo, Jesús. Y tú sabes, Señor, que yo he creído a esta verdad y he vuelto a ella las veces que sea necesario hacerlo. Espíritu Santo, yo quiero que traigas esta convicción al corazón de todos los que hoy estamos acá reunidos. Y en especial de aquellos que ven que no avanzan, que no hay fruto de su entrega, de su devoción. Que no hay, Señor, quizás todo lo que han esperado, que no están avanzando, que están detenidos. Espíritu Santo, trae esta convicción. Yo estoy haciendo algo nuevo, yo estoy haciendo una obra nueva, yo estoy trabajando sobre tu corazón, sobre tu vida, yo estoy trabajando en tus pensamientos, yo estoy trabajando en tu familia, yo estoy trabajando sobre tu vida. Estoy ahí sobre ti, la obra del Espíritu Santo está ahí trabajando en lo que estás viviendo, en lo que estás enfrentando. El Señor está ahí trabajando y Él está dando forma a tu vida. Él está direccionando tus pensamientos, tus pasos. Si tú te rindes completamente al Señor, Él va a direccionar tu vida, te va a llevar en una nueva dirección. Algo nuevo el Señor va a hacer. Algo nuevo el Señor traerá a favor de tu vida. Esta verdad no es solo al momento de encontrarnos contigo. Esta verdad, Señor, es una y otra vez sobre nuestras vidas. Una y otra vez, Señor. Haz algo nuevo hoy en mi corazón. Haz algo nuevo en mis pensamientos. Haz algo nuevo en mi vida, Señor. Te necesito a ti sobre mi vida, sobre mi corazón, Señor. Vuelve a hablar conmigo, vuelve a visitarme, vuelve a llenarme de tu presencia, Espíritu Santo. Vuelve a guiarme, Señor. Te necesito nuevamente sobre mi corazón, sobre mi vida. Haz algo nuevo, Señor, en mí. Haz algo nuevo en mí, Señor. Lo que pasó ya no es suficiente. Queda atrás, Señor. Yo quiero avanzar hacia lo que tú tienes para mi vida. Señor, sigue trabajando en mí, sigue trabajando en mí. Si hay algo que debes de transformar, que quebrar, hazlo, Espíritu Santo. Si hay algo que tienes que romper, Señor, hazlo dentro de mi corazón. Si hay algo que tú tienes que quebrar, hazlo, Señor, para que me des forma como tú quieres, para que tus propósitos se cumplan en mí. Espíritu Santo, moldéame según tu voluntad, según lo que tú quieres hacer, Señor. Tu obra, Espíritu Santo, en mi vida. Tu
gracia, Señor, sobre mí.